visionar, pensar es planear, en una definición mucho más precisa. La pregunta hoy sería, ¿y los seres humanos sí planeamos? ¿O a qué nivel planeamos? Realmente la planeación, yo diría, sigue todavía muy en el nivel individual. Tal vez las personas planean y prevén de manera muy empírica muchas cosas, pero ya a un nivel colectivo de la familia no hay planeación. Sigue siendo una sociedad supremamente machista. Manda el que tiene la plata, el que impone las reglas. Mucho menos existe planeación a nivel comunitario. En nuestras organizaciones sociales venimos insistiendo mucho en que las organizaciones tengan por lo menos un plan de trabajo por su periodo. Muy difícil. Pero bueno, habrá que lograr este avance para que de verdad aprendamos a planear a futuro. ¿Y qué decir de la planeación a nivel de las comunidades, de los municipios, del Estado? La verdad es que llevo un diagnóstico en ese sentido, a excepción, digamos, de los casos exitosos que nos prestan aquí de Barbosa y de Ibagué posiblemente. En los municipios la verdad es que no hay planeación, no nos digamos mentiras. A pesar de la ley 152, a pesar de las normas existentes, en los municipios lo que hay son unos planes de gastos, tristemente en obras, porque los gobernantes cumplen simplemente con la ley cuando hacen unos planes de desarrollo, pero no los construyen con la comunidad. Y lo más triste, alto porcentaje, más del 90% de los planes de desarrollo territoriales los hacen por contrato. Es decir, hoy el Estado es uno de los principales obstáculos que tiene la planeación participativa. Un indicador concreto: hace un año el veedor del Tesoro Público dijo que el 85% de los recursos públicos de los municipios de libre inversión se gastaban por contratación directa sin concurso de méritos. Eso es horroroso, con proyectos que no pasan ni por planes de desarrollo, ni pasan por bancos de proyectos, ni nada. Sin embargo, hay que admitir que el futuro no podrá existir sin una planeación, que el futuro se construye colectivamente y que ese es un reto muy grande que tenemos a futuro. Es decir, si no aprendemos a planear, si no aprendemos a construir futuro, simplemente no tenemos futuro. Ni una organización, ni un país, ni una comunidad, ni un municipio tendrá un futuro si no tienen un futuro construido colectivamente, construido entre todos. Sobre normas, aquí se ha hablado bastante, hay bastantes normas, uno podría recitar aquí 20 normas de planeación, que el artículo segundo, que el tercero, que el 103, que el 133, que el 259 de la Constitución, que el 339 al 342, bueno, cantidad de normas. Recientemente tenemos una muy importante, la ley 1551 en su artículo 29, dice, por ejemplo, que todos los municipios deben construir, ojo, consejeros de planeación y dirigentes sociales, un plan de desarrollo estratégico apoyados por el municipio. También dice la ley 151 que los municipios a futuro deben construir sus planes de desarrollo a partir de los planes de base de las organizaciones, dice la ley específicamente, indígenas, afros y acciones comunales. ¿Serán capaces nuestras organizaciones de construir sus planes de desarrollo de base para que sea a partir de ahí que se construyan los planes de desarrollo municipales? Eso está por verse. ¿Por dónde encontraríamos hoy, doctor Zubasky, usted que es tan comprometido con este tema de la planeación, unos avances reales a la planeación? Es una invitación al sistema de planeación, a los consejeros del sistema y el Consejo Nacional de Planeación. De todas maneras, nosotros en efecto, cuando iniciamos, doctor Zubasky, en el Consejo Nacional de Planeación, el proceso de los consejos territoriales y el sistema, tuvimos la gran frustración en el 2006, que en el 96, cuando en efecto los alcaldes y los gobernadores ni el mismo gobierno nacional acogían para nada el concepto del consejo ni el sistema de planeación. Nos inventamos las trochas ciudadanas, es decir, dijimos, adelantémonos al proceso. La Constitución le da a los ciudadanos, a partir de varios artículos también, que no lo menciono aquí por el tiempo, la posibilidad de que de las organizaciones ciudadanas le pongamos mandato a los candidatos. Eso fue lo que nos permitió un desarrollo importantísimo del sistema de planeación, y no propiamente con el Estado. Una extraordinaria alianza que hicimos con el sector educativo y universidades, más de 100 universidades aliadas construyendo y apoyando a los municipios en construir el plan de desarrollo estratégico de la sociedad civil, oiga, que luego se ponía como mandato de los candidatos. Eran el referente de la sociedad civil y de la sociedad política a futuro. Ese proceso se cayó, yo invitaría al sistema para que se retome ese concepto, es decir, convirtamos esa posibilidad de construcción colectiva con las normas que tenemos hoy, podríamos avanzar.
sobre el proceso de paz, totalmente de acuerdo, lo decían aquí los delegados se nos fueron, de la Defensoría del Pueblo. Mire, es posible que el gobierno logre en La Habana un silenciamiento de fusiles, y bienvenido ese silenciamiento, pero la paz se construye, el instrumento de construcción de la paz se llama planeación participativa. Esa planeación que hay que construir desde el municipio, el departamento y la nación. Habrá que definir una estrategia a mediano y largo plazo para construir esos planes de desarrollo, ya no simples planes de gastos a 4 años, sino planes de desarrollo estratégico que logren sacar a este país de la inequidad y nos coloquen de verdad en las cuentas de desarrollo socioeconómico mundial. Ese es el gran reto que tenemos. No hay otro mecanismo para salir adelante en un proceso de paz que la planeación participativa y rescatar en ese proceso a tanta gente que se la ha jugado en el proceso de planeación territorial y que a veces, y que también muchos frustrados, y a tantos dirigentes que creen en este proceso. Enemigos de la planeación participativa. Primera, la cultura del azar. Nuestro pueblo, tal vez inducido por las religiones, es un pueblo que sigue creyendo mucho en la suerte, en el azar, y eso nos impide aterrizar, decantar aspiraciones en torno a planes de desarrollo. El primer problema, indudablemente, que es ese. Pero segundo, la clase política, el clientelismo político. Por supuesto que el clientelismo político es enemigo de la planeación, y ese clientelismo político, por supuesto, empotrado en el Estado. A ningún gobernante le interesa para nada que la gente planifique, ni que la gente controle, ni que la gente participe, porque ese medio del desorden y de la anarquía, como prospera la corrupción. Inclusive, a muchos dirigentes sociales nuestros que hacen planeación, que hacen peoría en los municipios, los persiguen y los asesinan. En el caso comunal es el mayor porcentaje de asesinatos para hacer peoría ciudadana. Esto hay que denunciarlo nuevamente. Es decir, porque a ningún gobernante le interesa que la gente participe. Y también, mientras los recursos públicos, mira, senador Subasqui, nosotros hacia el 98 en el Consejo Nacional de Planeación descubrimos más de 350.000 millones de pesos que en el país en diferentes entidades nacionales y territoriales se ejecutan a nombre de la planeación y de la participación. Mientras esos recursos públicos se sigan ejecutando con la tutoría o por las entidades públicas a nombre de la participación y de la planeación participativa, pero como recurso de bolsillo del clientelismo político, esos recursos, en vez de apoyar y fortalecer la participación y la planeación, son recursos perversos que regresan, que retrotraen la participación y la planeación. Ese es un concepto que hay que resolver. No lo resolvemos desafortunadamente en la nueva ley de participación, pero hay que resolverlo, porque el artículo 103 de la Constitución le da autonomía a las organizaciones y no tiene sentido que los recursos a nombre de la participación se sigan ejecutando por el clientelismo desde las entidades públicas del Estado. Finalmente, ¿qué necesitamos hoy en día para fortalecer la planeación participativa? Primero, fortalecimiento de las organizaciones. Hay una profunda debilidad de las organizaciones sociales en Colombia, hasta el punto que casi que para su supervivencia depende de que el Estado o los partidos los apoyen o no. Primero, es una invitación a las organizaciones a eliminar, a superar ese rezago, esa pereza mental de pensar de que no nos formamos ni nos educamos si el Estado no nos apoya. Las organizaciones sociales tienen que establecer en su agenda cotidiana el estudio y la formación propia como una condición indispensable para su fortalecimiento. Primero es el fortalecimiento interno de las organizaciones para actuar hacia el Estado, fortalecimiento interno. Pero segundo, repito ni mil veces, es necesario que todo recurso público con destino a la planeación y a la participación comunitaria se ejecute a través de las propias organizaciones, a partir de los planes y programas que elaboran las organizaciones. Como muy bien aquí sí lo dice la ley 1551 en el artículo 29. Los planes de fortalecimiento de las organizaciones del municipio se deben construir concertadamente con las organizaciones. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde avanzaremos? Va a depender, repito, de la fortaleza de las organizaciones en ese sentido. En tercer lugar, es necesario que la política principal de todo municipio sea la política de construcción de capital social y capital humano. Si no se avanza en una construcción de capital social y de capital humano y construcción de confianza ciudadana para la convivencia y el desarrollo, por muchos procesos de paz, por mucha inversión que se haga en diferentes aspectos de la vida nacional, no va a haber convivencia ni desarrollo en Colombia. Es triste que el Plan Nacional de Desarrollo no incluya una estrategia fundamental de construcción de confianza ciudadana, de construcción y fortalecimiento de las organizaciones civiles, y que tampoco la ley
pendiente de concepto de la Corte Constitucional, de mecanismos de participación, haya introducido ese concepto que batimos mucho con muchas instituciones, con el mismo Ministerio del Interior en su momento, con algunos parlamentarios, pero desafortunadamente no ingresó. Ese es un tema clave, es decir, tiene que haber una política pública en el nivel nacional, en el nivel departamental, en el nivel municipal, de fortalecimiento de las organizaciones ciudadanas de manera absolutamente independiente y autónoma, como le establece el artículo 103 de la Constitución. Mientras eso no se dé, no lo vamos a lograr. Finalmente, habría que insistir de que el futuro no existe, que el futuro lo construimos los pueblos a partir de organización, planeación y conocimiento, y finalmente una solicitud a la Defensoría del Pueblo, se nos fue a la Procuraduría. Sentémonos, hagamos una agenda de mecanismos de participación de obligatorio cumplimiento por las entidades territoriales y miremos cómo ustedes vigilan, supervigilan para que esas entidades cumplan estos requerimientos, porque tenemos muchas normas de participación. El problema que tenemos es que ni nuestras organizaciones tienen la capacidad para que las entidades territoriales las cumplan, ni existe un control desde el Estado Nacional para que las entidades territoriales cumplan con esos derechos ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Una vez más nos iluminamos con sus propuestas. Va a intervenir entonces, tengo un dilema hay varias entidades territoriales que quieren expresar su punto de vista. Entonces yo sí quisiera que no solo sus puntos de vista, sino las experiencias que han tenido. Entonces voy a darle espacio a Jorge Escobar de Viva la Ciudadanía y luego vamos a hacer una serie con tiempos más reducidos de aproximadamente 5 minutos para cada una de estas presentaciones. Yo sé que es absolutamente injusto buscar presentar esos temas, pero recientemente yo aprendí mucho que si uno tiene 5 minutos nomás, hace unas síntesis muy profundas y dice y va al punto de una manera mucho más efectiva. Así que entonces Jorge Escobar y después viene una seguidilla de 4 o 5 experiencias municipales que queremos compartir. Muy buenos días, todavía estamos en días a todos y todas. Gracias, senador, por esta invitación. Yo voy a tratar de ser muy preciso en estos 10 minuticos, aprovechando sobre todo que gran parte de lo que se ha señalado anteriormente lo compartimos en su mayoría. La intervención mía se llama la planeación participativa entre el desencanto y la promesa. Entonces, los 3 punticos son los siguientes. Una consideración general. Mire, partimos de que los consejos territoriales de planeación son la expresión de la sociedad civil, son instancias de la sociedad civil y que en la medida que esas instancias se potencien, se consoliden, ganen en su capacidad de deliberación y de propuesta, por ende estamos fortaleciendo la democracia, estamos siendo consecuentes con la Constitución del 91. Ese elemento que creemos a veces obvio, elemental y claro para todos y todas, a veces no se expresa. Y es lamentable que después de 20 años de la Constitución y el próximo mes cumplimos 19 años de la Ley Orgánica del Plan, esa evidencia todavía tenga obstáculos. Eso quería señalarlo de entrada. Segundo punto, razones del desencanto. Las razones del desencanto van es que en vez de contribuir a potenciar, a fortalecer la sociedad civil, más vale tiende es a debilitarse. Ya lo señalaba usted, senador, con las cifras que nos muestra de sus investigaciones, pero también la Procuraduría y la Contraloría con sus estadísticas. Desde mi experiencia como consejero territorial de Bogotá, ¿qué encontramos como razones de desencanto? 5 puntuales simplemente, no las desarrollo. Que el tema de la conformación y el tema del apoyo administrativo y logístico, más que ayudar a potenciar, es un instrumento de cooptación de la sociedad civil expresada en las instancias de participación. Primer elemento. Segundo elemento, dinámica interna. El funcionamiento interno de los consejos carecen, además de lo que han señalado aquí, carecen de acceso a la información de calidad y cantidad que lo debe suministrar la administración y las entidades territoriales, pero muchas veces eso es de manera precario y a veces inexistente. Pero también hay otro elemento, que el concepto que debe elaborar
el Consejo Territorial no cuenta con una orientación, si se quiere, un manual, un material que le permita consensuar los diferentes puntos de vista y producir un documento contundente de manera técnica y legítima y, por supuesto, con capacidad de propuesta. Ahí la mayoría de los pronunciamientos que se hacen carecen de una contundencia en esas materias. Y por otro elemento a señalar en materia de funcionamiento interno es que muchas veces las administraciones se conforman con aferrarse al cumplimiento del voto programático. Entonces, materializan el desarrollo de su plan de desarrollo, perdón la redundancia, con base en lo que plantearon en su campaña de gobierno y que queda consignado en el marco de la ley del voto programático. Lo que venga después es añadidura y por lo tanto lo que pronuncia el Consejo Territorial no es de contundencia para ser incorporado, ya que la prevalencia es darle cumplimiento a lo que le obliga el voto programático al gobernante de turno. Las relaciones con las organizaciones sociales, precaria, frágil, eso hay que tratar de que en vez de los representantes de las organizaciones que llegan a esas instancias, fortalecer su lazo, afianzar sus relaciones y potenciar la expresión de base social local, tienden a burocratizarse, cuestión que se debe intervenir. La relación con los niveles territoriales, precario, limitado, desde el local, el municipal, el regional y el nacional, prácticamente diríamos que casi inexistente. Las instancias nacionales, en concreto, el Consejo Nacional y el Sistema Nacional de Planeación, le falta músculo técnico, financiero y propositivo. Ahí los espacios donde he asistido y los eventos de ese nivel se han convertido más que todo en un ritual de participación sin mayor trascendencia para un ejercicio de los derechos en materia de planeación participativa. Ahí hay que intervenir y hacer los aportes del caso. Valga señalar el esfuerzo que los funcionarios que están a este nivel o los representantes de la sociedad civil que están a este nivel han hecho. A pesar de ello, se nota mucha precariedad y limitaciones a ese nivel. Y por último, en este tema del desencanto, la misión que se le da a este espacio de pensarse la planeación del desarrollo de la ciudad, y no siendo poco, con eso se les da la misión de pensar el ordenamiento del territorio. Y esas dos misiones se les da para cumplirlas muchas veces en un tiempo de un mes, sin la capacidad técnica, el músculo financiero y logístico. Eso hay que replantearlo. No puede seguir en esos términos porque se convierte en un ejercicio inocuo. Y sobre todo teniendo en cuenta que para efectos de Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes y que se expresa en 20 localidades. Esa dimensión territorial tiene que pensarse en una reforma. Por lo tanto, propuesta, y con esto cierro, creemos que después de 19 años no es tiempo de reformas, es un tiempo de una nueva ley, pensarnos una nueva ley. Tenemos 19 años, no hemos experimentado un año, 2 años, son 19 años. Eso amerita recoger el acumulado. Y en ese sentido sugerimos que esta nueva ley tenga estos 7 puntos. Primero, que afiance la autonomía de estos espacios. ¿Autonomía en qué? En su conformación, en la definición de sus integrantes, pero también en su funcionamiento interno en materia logística y académica. Que cuente con recursos. Piénsense en un fondo, si es posible, porque esa dependencia de los recursos económicos con las administraciones se convierte no en un elemento a favor, sino en contra. Segundo elemento de esa ley, el tema del funcionamiento. El funcionamiento tiene que pensarse, es decir, las personas que entran a esos escenarios tienen que cumplir con unas normas, tienen que cumplir con un reglamento, tienen que cumplir con unas obligaciones, no simplemente un espacio decorativo de la participación. Tercer elemento de la ley, hace referencia al tema de los estímulos de la participación, compartimos ese elemento. Quinto elemento, el tema del diseño institucional. La conformación de un consejo territorial tiene que pensarse con base en las características del territorio. Es diferente pensarse un municipio, una capital o un distrito capital. Esa especificidad del territorio debe pensarla la ley cuando haga el diseño de conformación de los consejos territoriales a nivel nacional. Sexto elemento, proceso de inducción a las personas que ingresan a esos escenarios.
Muchos llegan a esos espacios y no tienen claridad de su rol, de su alcance y de su limitación. Debe haber previo un proceso de capacitación para que asuma ese papel. Y último elemento, el proceso de formación continua. Continua es actualizado tanto en términos de potenciar la participación como la estructura y funcionamiento del Estado. Allí hay un gran vacío. Y por último, articulación con el marco normativo. Nos queda una pregunta, senador. A partir de este esfuerzo, y con esto finalizo mi intervención, pensamos qué podemos adelantar en esta coyuntura. Entramos a un proceso de elecciones. ¿Cómo recoger estas iniciativas? ¿Cómo recoger este estímulo y este interés por pensarnos y reformar el tema de la planeación participativa en el marco de esta coyuntura que se nos viene con las elecciones del próximo año y sobre todo en este contexto del proceso de paz que consideramos este es un instrumento súper valioso, fundamental para fortalecer la democracia local teniendo como eje central la planeación participativa. Muchas gracias, senador, y a todos y todas por la atención. Muchísimas gracias. Bien, entonces tenemos ahora, vamos a hacer muy rápidamente 4 presentaciones de experiencias locales, comenzando con Roberto Bernal del Consejo Territorial de Chía. Les voy a dar 4 minutos muy estrictos para hacer sus presentaciones. Por favor. Buenos días. En primer lugar, un saludo. Soy consejero territorial del municipio de Chía, secretario, represento a las personas mayores de Chía y al 10% de la población de Colombia invisible, que somos las personas mayores. Invisible por toda la normatividad y la presencia solamente para elecciones, somos visibles. Eso hace que podamos nosotros proponer algunas cosas. Primero, no vamos a hablar de toda la reforma de la ley, que hay que hacerla, sino ponernos de acuerdo en qué es la planeación participativa, porque es que se habla de muchas cosas, pero no sabemos qué es eso. Entonces, ¿por qué la planeación participativa? En el cuadro pueden ver las ventajas de la planeación participativa. Primero, a diferencia de la planeación tradicional, es descentralizada, se basa en acuerdos y diálogo, busca el conocimiento, es de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, es incluyente, es integral, busca atender necesidades específicas de los sectores y no homogenizar como hace la planeación en general, promueve el diálogo y el consenso. Esto hace que sea un conflicto para los servidores públicos. Planeación participativa donde tengan que consultar a la gente, eso es imposible, es de arriba hacia abajo. Entonces hay que cambiar la actitud. Seguimos, por favor. Entonces, para que haya planeación participativa debemos primero consultar las actitudes de todos los actores sociales. ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que quieren? Para que haya un preacuerdo sobre ese trabajo. Es un proceso permanente, no es un momento, no son los 90 días o los 30 días o una sola actividad, sino es un proceso permanente y debe haber métodos claros de participación, definidos en los cuales todos los actores sociales actuemos desde, con y para la ciudadanía. La planeación es para el ser humano, la función del Estado es el ser humano, no es hacer un plan, no es un desarrollo económico. Lo decía el señor de la Defensoría del Pueblo, es con derechos, es pensando en las personas, el bienestar de la humanidad, incluso la sostenibilidad fiscal. La ley de sostenibilidad fiscal parece ser que los derechos humanos llegan hasta donde haya plata y ahí hay un error. Los derechos humanos hay que defenderlos desde todo punto de vista, aunque no haya plata, se va buscando de dónde sale. Ventajas de la participación, de la planeación participativa. Se planea desde lo concreto, los integrantes se conocen, existe comunicación directa y permanente entre todos los actores,
se toma conciencia de los problemas, las actividades se pueden realizar en forma conjunta, se participa en tareas comunes y permanentemente se hace el monitoreo, evaluación y control. ¿Seguimos? La situación actual, normatividad vigente y ambigua, falta de voluntad política, comunidad dispersa, información parcial por parte de las administraciones y falta de autonomía. La propuesta en cuanto a la ley, que haya participación vinculante con acceso a la información y formación permanente, sistema de información y evaluación real, flexibilidad del sistema de revisión con indicadores y controles efectivos. Le cedo la palabra un momento a la consejera Colina, de Chía también. 2 minutos. En la mitad. Sí, 2 minutos, senador. Muchísimas gracias por la invitación que nos hizo. No, simplemente escuchando realmente este foro, creo que hay unos puntos muy claros, senador, y es que prácticamente los consejos territoriales de planeación somos una figura decorativa o simplemente el cumplimiento de una norma, pero una norma que no nos ha respaldado, una norma que no nos da esa importancia que tenemos como actores frente a la comunidad y frente a las administraciones de turno. Pienso que lo importante de estos senadores es que esto se pueda enmendar, que podamos realmente participar, que podamos ser vinculantes, que recogiendo las necesidades de la comunidad podamos plasmarnos en los planes de desarrollo, en los planes de ordenamiento territorial. Los planes de ordenamiento territorial, la gran mayoría no son aterrizadas a la realidad presupuestal y poblacional de muchos municipios. Y eso solamente se recoge con la participación ciudadana, con el aporte de las comunidades, senador. Son solamente estos 2 minutos para decirles a ustedes que contarles que en el Congreso Nacional de Planeación, yo soy exconcejal del municipio de Chía en el periodo pasado y ahora consejera territorial. Y en esos ejercicios conocí gente muy interesante, gente con un conocimiento muy amplio, pero que tristemente en esos consejos nacionales seguimos siendo, todo el trabajo termina siendo un juramento a la bandera. Entonces lo importante de esto es que realmente exista la norma, una norma que nos vincule, que nos respete y que haga que las administraciones de turno asignen los recursos que necesitamos para hacer un buen ejercicio. Muchísimas gracias, senador. Mil gracias. Vamos a darle entonces vía a Fernando Enciso de la Federación de Municipios. Por favor, tiene 6 minutos. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Un saludo muy especial del doctor Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios. Y por supuesto, todo lo que hoy hemos escuchado, donde se conjuga en el municipio. Hemos avanzado, creo que tampoco es un tema del cual podemos desconocer. El país ha avanzado en mecanismos de participación, en mecanismos de representación también política. O sea, yo creo que yo vengo a comentar desde el año 1980, cuando comenzó mi vida pública, era mucho más diferente. Los alcaldes eran elegidos desde Bogotá. Hoy ya la comunidad tiene mucho más posibilidad de elegir a su alcalde, a su representante legal, a sus consejos, a sus consejeros de planeación. Ese es un tema de mecanismos de participación. Pero también debemos, senador, debemos planear nuestro país para dónde va. ¿A cuánto tiempo estamos planeando? ¿Cómo queremos ver nuestro país en los próximos 100 años? Pensando en las futuras generaciones. Más conocido como un proceso de planeación que contemple la sostenibilidad. Países como Japón planean a 3 generaciones. A 75 años hacen un plan. Lo cual nos llama la atención de que los planes de desarrollo de 4 años. 4 años, o sea, somos cortoplacistas. Estamos desarrollando un plan para regular la forma de organizar los planes de desarrollo, la forma de participar, de incluir política pública, o estamos construyendo un país a 100 años. ¿Cómo queremos ver nuestro país, nuestras regiones
cómo queremos ver nuestros sectores. Pues debemos jugar pensando siempre en la sostenibilidad, y eso nos permite tener dos espacios que debemos identificar en la planeación: la temporalidad y la espacialidad. Y aquí es un llamado que también queremos desde la Federación Colombiana de Municipios y de los alcaldes, y ustedes lo han mencionado hoy, el tema de la temporalidad. Los planes de desarrollo nunca conversan. Mientras la nación hace su plan de desarrollo 2 años antes de que los alcaldes entren, pues por supuesto, cuando ya estamos desarrollando, iniciamos un proceso de planeación en el territorio, pues el gobierno de turno está ya de salida porque ya lleva más de 2 años. ¿Dónde se encuentra? No hay coherencia, no hay dónde que esos planes de desarrollo conversen. Ustedes mismos lo mencionaron hoy, lo han mencionado 1, 2 y 3 veces, lo han mencionado. Entonces el tema de la temporalidad es muy importante. La espacialidad, muy importante. O sea, estamos construyendo pedazos de retazos, planeando de manera muy espacial, muy corta, cuando debemos tener un tema de pensamiento de país. Planear, debemos incorporar la gestión de reducción de riesgos de desastres, senador, como una perspectiva de desarrollo social que contemple estructuras de poder, sectores productivos, sociedad, y con una mirada de desarrollo endógeno. Ustedes lo mencionaron. Qué bueno que los dos saberes, del técnico y el saber del conocimiento allá en terreno, se conjuguen. No podemos tener unos planes abstractos, debemos consultar siempre. Es muy difícil, uno cuando va a la academia y uno le dice, es que tuve la oportunidad de ser alcalde, es un tema que no conjuga, es un tema o que es un consejero, no, finalmente no conjuga con los técnicos. Una propuesta que estamos haciendo desde la Federación también Colombiana de Municipios es que ojalá todos los funcionarios públicos del nivel nacional hicieran parte de un consejo de planeación territorial, o fueran alcaldes durante 2 o 3 meses, que antes de posesionarse allí, para que ellos conozcan que hay unas limitaciones en el territorio, tanto técnicos como de conocimiento también. Por lo tanto, los invitamos a que revisemos ese tema, senador, a ver cómo podemos conjugar, podemos encontrar que esos planes se encuentren en un solo periodo. Y suena como, podría sonar disonante al tema, pero estamos proponiendo de que haya una ampliación de periodo para que finalmente en 6 años haya un proceso de planeación. No creo que nos igualemos a periodos como en Alemania, que los periodos son de 8 años y los alcaldes pueden reelegir hasta 3 periodos, pero sí podemos contemplar un plan de desarrollo a mejor tiempo. Muchas gracias, senador. Muchísimas gracias. Entonces ahora vamos a iniciar de nuevo 3 minutos, porque tenemos además la intervención de Rafael Forero. Entonces les pediría, comience por favor Doris Margarita Gil, presidente regional del Sistema Noroeste Antioqueño. Muy buenos días para todos y para todas. Lástima que siempre la voz de la comunidad quede para el final y la más recortada. Es lo que siempre nos ha venido pasando. Nosotros como consejeros territoriales, y lo digo porque yo he participado ya en varias oportunidades como consejera, he tenido la oportunidad de ver cómo uno como comunidad es escuchado o no por el Estado. Más o menos para el 96-98, estando en ese momento en el Consejo Territorial del municipio de San Rafael, en ese momento soy la presidenta del Consejo Territorial de allí, estábamos sentados debatiendo el plan de desarrollo, y en ese momento llegó la noticia de que habían matado un presidente de una junta de acción comunal. De pronto he sido un poquito rebelde y yo inmediatamente me paré de la mesa. Y yo dije, ¿nosotros cómo vamos a planear si ni siquiera tenemos garantizado como líderes la vida? El Estado que nos está ofreciendo a nosotros como líderes para protegernos y para poder participar.
Eso me desmotivó de la participación. Después, para el 2001, y más por los procesos de laboratorio de paz y de entidades como ProDePaz, que ha apoyado mucho el trabajo de los consejos territoriales y la conformación del Sistema Regional de Planeación del Suroriente de Antioquia, volví nuevamente a este espacio y tuve la oportunidad de capacitarme, no porque el Estado me hubiera dado la oportunidad de capacitarme, sino porque organizaciones, ONGs y procesos como el Laboratorio de Paz 2 del Oriente de Antioquia propiciaron eso para nosotros como consejeros. También he tenido la oportunidad de hacer parte de la Comisión del Sistema Nacional de Planeación como delegada y fui presidenta del Sistema Nacional de Planeación, de la Comisión del Sistema Nacional de Planeación en el tiempo 2008-2010. Aquí me he sentido inválida cuando todas las ONGs que aquí han expuesto nos han diagnosticado a nosotros como consejeros territoriales de planeación. Todos esos diagnósticos nosotros los hemos hecho y aún sin tener mucha capacitación. En todos los espacios donde hay un consejo territorial, nosotros hemos dicho que los conceptos de nosotros no son vinculantes, que por eso no nos gusta, que porque no se nos asigna presupuestos, ¿cómo nos vamos a capacitar? ¿Cómo vamos a hacer devolución a las entidades a las que representamos si mínimamente para hacer una reunión necesitamos papel y lápiz? Siquiera un tinto o un agua si vamos a un espacio rural. Entonces es muy fácil hacer diagnósticos y es muy fácil pedir cambios de la ley cuando ni siquiera esa ley ha sido reglamentada. Yo pienso que si nosotros en este momento pensamos en cambiar la ley 152, sería enterrar la participación y la planeación de los ciudadanos de Colombia. Esa ley hay que reformular, pues hay que hacerle ajustes, y más que eso, yo quiero también aquí dar un agradecimiento a todas las ciudades del país, porque nosotros desde la Comisión del Sistema Nacional de Planeación hemos interactuado con ellos y desde allí se ha escrito múltiples veces a los alcaldes para que cumplan con su deber de asignar esos presupuestos a esos consejos territoriales y en muy pocas oportunidades se da. Afortunadamente, en municipios como San Rafael y como el Oriente Antioqueño hemos podido salir adelante, aunque con dificultades, pero en Colombia tenemos, y toda la gente que ahorita dijeron que los frustrados que estábamos al lado de allá, no, ahí hay mucho conocimiento y hay mucha fuerza y hay mucha gente con la que podemos interactuar. Y yo invito a la Federación de Municipios, a las ONGs que están aquí, al Senado de la República, y el agradecimiento a usted, senador, porque siempre fue el anhelo de nosotros, que fuéramos escuchados y que la ley se reglamentara, y por fin esto se nos ha dado. Pero hace muchos años que nosotros hemos venido pidiendo esto, y que el principal problema que tenemos es esa disociación que hay entre la participación política y la participación comunitaria. La comunidad no es importante para el sector político sino en elecciones. Después de elecciones, los políticos van por un lado y la comunidad va por otro. Entonces, la invitación es que entre todos miremos cómo hacemos esa reglamentación de la ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero recordarles a ustedes que nosotros tenemos una propuesta de reforma al sistema electoral. Cuando uno habla de clientelismo, cuando habla de esa vinculación entre ciudadanía y los políticos, cuando hablamos con la idea de uno poder identificar quién es el representante y poderlo llamar a cuentas, esa es una propuesta que va al fondo de estos asuntos, porque muy a menudo lo estamos viendo en la ley de participación, en la ley de planeación participativa, pero el tema, para mí, el fondo del tema está en el sistema electoral. Un sistema electoral que no permite ni identificar quién es su representante, ni puede llamar a cuentas, y de tal manera que el trabajo de planeación participativa y de presupuesto participativo no tiene ante quién vincularlo al sistema político. Me parece que ese es un tema que muchos de ustedes deberían revisar. Está en la página www.sistemaelectoralmixto.com, porque el problema de la penetración
del clientelismo, de todos estos problemas, y saber que la planeación es la alternativa al clientelismo, pasa por un sistema electoral que está basado en clientelismo y corrupción. El problema para esto es, en lugar de clientelismo, ¿qué? Y esto es, si bien muy a menudo se problematiza y se discute, el problema es con qué sistema electoral permitiría que los ciudadanos pudiéramos llamar a cuentas a los elegidos. Bien, nos va a tocar de nuevo ser tremendamente, me va a tocar cerrar, si quiere continuamos una vez porque se va a acabar la televisión y quiero terminar en esto. Yo creo que, sí, perdón, claramente se necesita un cambio a la ley. Hay, digamos, la idea del COMPES. El COMPES me parece que además va a ir por un proceso importante de concertación a lo largo del próximo semestre, pero seguramente, digamos, mucho de lo que va a salir ahí ya está diagnosticado y sobrediagnosticado precisamente en la cantidad de foros que se promovieron alrededor de la ley estatutaria de participación. Yo creo que debemos muy a menudo no simplemente intentar otro proceso participativo más para llegar un poco a las mismas conclusiones. Creo que en este foro ha sido supremamente rico en conclusiones muy taxativas. La propuesta que hace foro de cómo cambiar la ley se vuelve fundamental. Así que nosotros vamos a intentar comenzar a formular lo que debería ser la nueva ley. Digamos, no tenemos claridad si va a ser modificación de la 152 o va a ser una nueva ley. Obviamente esto requiere de un proceso político importante y obviamente no, como todos los procesos políticos importantes, pues tienen mucha resistencia y tienen muchos actores que no les interesa que se avance en esto. Para esto entonces vamos a trabajar en paralelo en la formulación de ese proyecto de ley y en paralelo Ministerio de Interior, Planeación Nacional, generando conclusiones a través del Consejo del COMPES de participación tan esperado. Hay que decir que cuando comenzamos esta discusión desde el plan de desarrollo estábamos esperando el COMPES y pues ya van a pasar prácticamente 3 años y medio sin que ese COMPES se haya producido. Me parece excelente que lo hayan propuesto hacerlo a través de un proceso participativo, pero yo creo que si somos afortunados y el proceso de paz en La Habana avanza a la velocidad que estamos esperando y la FARC tiene planteamientos no solo para beneficiarse a ellos mismos, sino beneficiar a todos los colombianos. Nosotros podemos estar, como lo estaban diciendo la Fiscalía, las otras entidades de control, cuando llegue el proceso de paz nos puede venir una avalancha de participación, de demanda de participación sin que tengamos una estructura institucional que reciba y canalice de una forma constructiva ese proceso de participación, centrado mucho en este caso en el tema de la planeación participativa. Así que no quiero terminar sin insistir que ese va a ser nuestro plan de trabajo. Nos vamos a nutrir de una forma importante de las propuestas audaces que se han presentado hoy. Hoy se han presentado cosas muy concretas que muy a menudo nosotros pensábamos que no podrían representar el reto de lo que hay que hacer. Y me parece que se ha expresado esos temas.
vamos avanzando en colaboración con el gobierno, pero a una velocidad de la urgencia que tiene el tema para los colombianos. Así que no quiero, digamos, crear falsas expectativas. Esperamos que podamos ser muy concretos alrededor de estos temas y poder de alguna manera eventualmente tener simultáneamente un COMPES de participación y una propuesta de nueva ley estatutaria o nueva ley de planeación que incorpore los elementos que se han formulado en esta ocasión. Para ello, entonces, obviamente, esto no es un proceso que podamos nosotros hacer unilateralmente. Vamos a pedirles ayudas a muchas de las entidades de la sociedad civil que nos ayuden en estos casos y que podamos ir avanzando en esto y no simplemente posponiéndolo indefinidamente. Muchísimas gracias. Lamentablemente no tuvimos tiempo de oír a todas las demás personas que querían intervenir. Algunas de ellas no estaban en la programación, así que lo lamento, digamos, enormemente. También quiero agradecer la asistencia de los consejeros Harold González de Palmira, Manuel Felipe Castellón de Gachancipá, Diego Buitrago de Dos Quebradas, Antonio Armenta del Atlántico, Carlos Enrique Cano de Villavicencio, Oscar Fernando Parra del Meta, Fernando Navarro del Atlántico, Carlos Whitaker y Dionisio Forbes de San Andrés y Providencia, José Vicente Pachón de Bogotá y Abel Castellanos del Tolima, miembros de los consejos territoriales y como siempre agradecerles y expresarle mi sentimiento de admiración y respeto, porque hay que decirlo y repetirlo. Todos aquellos que están en esta tarea merecen un sincero homenaje de todos los colombianos. Muchísimas gracias. Guillermo, ¿cómo estás? Okay.